Santo y seña, tráfico de bebés bajo un pacto de silencio, porque todo se sabe. En el pasado era común que los que no podían tener hijos realizaran adopciones ilegítimas, pero una partera en Paysandú traspasó todos los límites, llegando a traficar bebés, en algunos casos sin el consentimiento de las madres. Esta es la historia de los bebés que entregó entre los 60 y los 80 y que todavía hoy no encuentran a sus familias biológicas. Yo fui criada por Luis Amarillo y Blanca Peña. Llevo los apellidos de ellos y no son mis biológicos. Lo que le pasó fue que tuvo un niño muy chica, ¿no? En el 79, por ahí es lo que ella se acuerda más o menos, porque tiene re poca memoria de ese tema. ¿Le sacaron el niño contra su voluntad? Sí. Somos 10, 5 varones, 5 mujeres. Nos enteramos que había una más. Llega un momento en tu vida que decís, pero esto me cierra todo. Pero esto me cierra todo. Los casos de Rosalina y Daniel, que buscan a sus padres, y de María y Carlos, que buscan a un hermano, tienen un denominador común. La misma partera estuvo en todos los nacimientos. Detrás mío funcionaba la clínica en donde trabajaba la partera Segunda Díaz Morante de Michelena, y es donde algunos denuncian haber sido traficados cuando nacieron. Yo me enteré a los 48 años, hoy tengo 54, o sea que hace muy pocos años que me enteré. Y me enteré por una tercera persona que conocía a mi familia y hablando de la vida me lo dijo. Y bueno, para mí fue un día más horrible de mi vida. Cuando tenía 14 años, me enteré de mi hijo, mi mamá, hablando de un tema sobre mi tía, que también le pasó lo mismo. Entonces ahí me contó que había un hermano que no estaba más. Bueno, mi padre estaba internado en CTI y me dijo, ya casi muriéndose, perdonarnos por lo que te decimos. Y se aflojó. Cuando yo me enteré por uno de mis hermanos, decidí hablar con mi madre para recabar más datos, ¿no? Después que yo me entero, les empiezo a preguntar a todos los familiares más cercanos y todos me decían lo mismo, que sabían, pero que de ese tema no se hablaba. Y mi abuela es una india muy recia y me pasó de adolescente de encararla con este tipo de temas y nunca hubo una respuesta más que un reto. Fue como un pacto de silencio que hicieron, ¿no? Hasta hoy, porque no he conseguido más datos. Y bueno, y la gente que tengo alrededor, o sea, la familia que me crié no habla de eso. No habla. Hablé con mamá, me dijo que de parte de ella buscarla de parte de ella no, que si queríamos nosotros, entre los 10 hermanos, y quedamos todos de acuerdo en que queríamos saber quién era, conocerla. Hasta después que empecé a investigar por mi cuenta, ¿no? Pero vos vas buscando cosas, actitudes, inconscientemente, ¿no? Es un sentimiento extraño que, por lo que he hablado con otros apropiados, lo tenemos todos cosas en común, ¿no? Como por ejemplo, la historia de cuando uno nació, que la repiten todos los años. Más que nada, el día de tu cumpleaños, ¿no? Sí. Es como que es una historia que ellos mismos necesitan contar. Fui a identificación civil, fui a la intendencia, fui al juzgado. Yo estoy anotada en domicilio, como que el parto de mi madre fue en domicilio. Carlos y María buscan a sus hermanos, pero sus casos no son iguales, porque la madre de Carlos entregó a su bebé de forma voluntaria. Hablé con mi madre. Cuando yo me enteré, le dije que sabíamos que había tenido una hija y que la había dado. Le dije que no había problema, que se quedara tranquila, que no íbamos a reprochar nada, queríamos saber qué había pasado, cómo había sido, y queríamos información, ¿no? Me dijo que había sido así, que ella ya sabía que cuando ella tuviera, le iba a dar. Pero a la madre de María, que era menor de edad, le quitaron a su bebé en complicidad entre su madre y la partera de Paysandú. Tuvo al niño en una casa en la cual estuvo un par de días internados antes y después de que nació el niño. Nació en el hospital, después de que nació a ella la volvieron a llevar a la casa, estuvo un par de días ahí, poner 3 días máximo, después volvió al hospital a levantar al niño porque supuestamente le iban a dar el alta en ese momento y bueno, la señora esta firmó el papel y se llevaron el niño. Cuando llegaron a la casa no se lo quisieron dar. Las denuncias no solo incluyen haber vendido o comprado bebés, sino también
haberle hecho creer a madres que sus bebés habían fallecido para luego vendérselos a otras madres. Y esa era la táctica de antes, o sea, madres muy jóvenes, que la familia, por ejemplo, era rica y no quería que la sociedad se enterara, hijas de, por ejemplo, la empleada embarazada del patrón, generalmente todas jóvenes. Entonces también las engañaban y le decían que el bebé había nacido muerto. Y en ese entonces ya los habían vendido, ya tenían un comprador, ¿no? Ya había familias que no podían tener hijos biológicos y los compraban. Eran muy similares los casos, gente pobre, de bajo recurso, y las familias a las cuales se entregaban los niños eran familias de un poco de mejores recursos, ¿verdad? Yo creo que era eso como que lo que funcionaba ahí. Gente pobre que no podía tener a sus hijos y bueno, quizás también algunos los vendían, no sé. Unos días antes de que tuviera familia la gente, ella la llevaba al consultorio de ella. La llevaban para ahí, sabían que le iban a dar, ella la tenía internada en el consultorio, nacía, se los daban en el brazo para que la tuviera, porque lo que me dijo mi madre fue así. Me la dieron, la tuve en los brazos y ta. Se la llevaron. Del otro lado de la puerta ya estaban esperando para... Pero eso mira que no pasó solamente antes de dictadura, pasó antes, durante y después. Y hoy sigue pasando. Siempre, viste, la red esa involucra a mucha gente, enfermera, la partera, los médicos ginecólogos, y bueno, y después la parte administrativa, judicial, policial, todo eso. Lorena Rodríguez, quien por ser adoptada investiga hace tiempo el fenómeno de la adopción y las apropiaciones, explica cómo funcionaba muchas veces este mecanismo en América Latina. Acá en Uruguay también, sí. Sobre todo también de parteras, de gente vinculada a la salud, que decía, conozco el caso de Menganita, que está pasando un momento horrible y que pobrecita no se puede hacer cargo, y hay una familia que pobrecitos no pueden tener hijos. Y eso es ilegal y es tráfico de niños. Ni de buen corazón ni transparente, porque hay dos temas. Uno es cuando hay plata por medio, que evidentemente es tráfico. La madre gestante no podría recibir dinero en ningún momento, aunque sí ha ocurrido, y los padres adoptantes no pueden ofrecer dinero, que sí ha ocurrido. Y también es tráfico de niños y esa apropiación, cuando a esa madre se le da a su hijo, se le dice que ha muerto y en realidad no ha muerto, sino que se lo llevaron a otro lado y esa madre nunca recibió un certificado de defunción, ni ningún afiche, ni ningún acta que diga cuáles son las razones del fallecimiento de su hijo. Rosalina, María, Carlos y Daniel fueron llegando cada uno por su lado a la famosa partera de Paysandú, pero nunca recibieron respuestas y por ningún lado pudieron romper ese pacto de silencio. El nombre de esa partera fue porque mi madre sabía el nombre, porque ella trabajaba en el hospital. Y estuve averiguando quién era la señora y me dijeron que ya no vivía en la ciudad y fui averiguando. Es más, fui a las casas al lado del lugar donde vivía la señora, fui preguntando a los vecinos, había gente que te recibía bien, había gente que te decía que no sabía nada. En Paysandú fuimos a la ex clínica de la partera, pero estaba deshabitada. Y entonces probamos suerte en las casas vecinas. Estamos investigando de que hace muchos años acá a 2 casas había una clínica donde se comentaba que se traficaban bebés. A 2 casas, casa grande que hay ahí. Sí. Bueno, la señora era partera. En varias oportunidades han golpeado personas desconocidas para mí en la puerta de mi casa, preguntando por una señora que tenía una maternidad, no sé, le digo yo, ella se mudó hace muchos años, más de 40. Un familiar mío, bastante cercano, me dijo que me habían sacado de una clínica que estaba al lado del Sanatorio Modelo. Y que ahí, por ejemplo, iban la gente que tenía plata, porque en ese momento no había corporación médica y pagaba por el parto, y también tenía la clínica clandestina. Era con el objetivo de saber quién era su madre. Eso me llamó la atención. Y cómo va a saber esta señora quién es tu mamá? Sí, dice, porque esa señora, no sé si me vendió o me regaló, pero a otra mujer que no podía tener hijos, que me trató muy bien, no tengo nada de qué quejarme, pero yo quiero conocer a mi madre.
Tal vez ella se acuerde quién pudiera haber sido. Pero ni habiendo dado con la partera en cuestión, obtuvieron respuestas. Hay gente que le ha intentado hacer juicio a la partera y no hubo forma, porque no tiene pruebas. O sea, Y aparte, en su momento aducía que tenía demencia senil, como pasa en todos estos casos. Que se hacía la loca, como que no estaba cuerda. Y esa fue la información que llegó a mí. Creo que como Estado, si sabemos quién es la persona que hizo esto, es ir directamente a la persona, porque la persona está viva todavía. con ella nunca pudieron hablar. No, con ella no. Traté de hablar con su familia y su familia en un momento me dijo que sí, que nos iban a ayudar. Y esperé, ¿no? Y nunca sucedió nada, nunca se comunicaron conmigo, al contrario, me bloquearon en las redes sociales y ese tipo de cosas. Sé que esta partera está en muchos casos. Después de eso, que decidimos buscarla, que nos integramos al grupo ese, hubo información de allá de Montevideo que habían dado con la partera, que supuestamente no recordaba nada. Y sin respuestas, las heridas no cierran. Y hoy, estas personas cargan con el dolor de no conocer su identidad biológica. Pero eso me quedó guardado para mí. ¿Pasás mucho tiempo pensando cuál será tu historia? De estos días. ¿A tus padres adoptivos o apropiadores los perdonaste? A mi madre sí, a mi padre no. Vacío, sí, se siente vacío. Más que nada es por mi mamá, ahora yo teniendo hijos lo entiendo más, pero es una búsqueda más por ella en realidad, porque en realidad me consumió toda la adolescencia. Desde que me enteré hasta que tuve a mi hijo Felipe a los 23, estuve todo el tiempo en eso y me consumió mucho, me privó de muchas cosas y fue medio complicado para mí el tema de la búsqueda. Cuando me enteré, enseguida, si había una más, quería saber quién era. Hoy en día es por mis hijos y por la salud de mis hijos también. El derecho a la identidad biológica no prescribe, los crímenes prescriben, pero el derecho a la identidad biológica es ley. Que haya cambiado tu identidad biológica, ¿te cambió en algo en el día a día, en cómo te sentís, en cómo te percibís? Sí, me cambió. Sí, por ejemplo, yo heredé muchas enfermedades genéticas, porque cuando iba a control me preguntaban enfermedades hereditarias y yo mentía, porque no sabía, hasta que un momento llegué y no mentí más. Entonces me preguntaban por qué y yo les decía no, porque no tuve padres, no los conozco. Y te quedan mirando como bicho raro, porque no se dan cuenta la enfermera o el médico, pero es así. ¿Seguís pensando que hay todavía un estigma de la adopción? Sí. Podés leer, pero vos no sabés cómo te puede llegar a afectar eso en su momento. Y te cansa. Lamentablemente te va cansando buscar. ¿Cómo afectó a tu madre como esta pérdida, esta búsqueda en su vida? Y la afectó mucho, la afectó durante toda su vida, la afectó con mi crianza, la afectó con la crianza de sus nietos, pero le afectó todo, le afectó en su vida. Hubo un tiempo en el cual se perdía. Salía de trabajar y se perdía, porque se colgaba mirando a aquel chico que pasaba allá o a aquel chico y se perdía. Y había que ir a buscarla y un montón de cosas. Hasta el día de hoy le afecta. No sé, pero alguien tiene que escuchar a toda esta gente que está buscando su familia y su identidad biológica. Está bueno que se conozca esto, porque yo creo que al salir a la luz, capaz que esta persona, no sé, cede un poco y daba información, porque esa es la manera, me parece, ¿no? Porque la persona está viva, a veces cuando la persona no existe, ya no está, es diferente, más difícil, pero si la persona está ahí, no ayuda porque no quiere. No ayuda porque no quiere. Muy fuerte, estaba ojeando algunos mensajes de la gente que dice qué imponente, qué turbio esto, y es muy fuerte también, y ni que hablar escuchando los testimonios de esas personas. Claro, hay muchos que se enteran que son adoptados y no tienen interés ni la necesidad de saber quiénes son sus padres biológicos, pero otros que sí, por temas médicos, ¿no? Para ver razones genéticas, enfermedades hereditarias eventualmente, pero sobre todo por un tema psicológico, ¿no? Eso que te decían a vos, que te transmitían, ¿no? Bueno, saber de dónde vengo, identificarme con alguien, por más que puedo querer como a mis propios padres, a quienes me adoptaron y dieron la vida por mí, ¿no? Porque eso es así. Ahora, las preguntas que planteaban en relación a esta partera de Paysandú, está viva, ¿no? ¿Qué podemos decir de ella? Bueno, yo me comuniqué con una de las hijas de ella porque, bueno, ella es una señora muy mayor y me contestó y me dijo que iba a hablar con su madre y que iba a ver si me podía ayudar, pero
después no me volvió a contestar, así que bueno, si están viendo esto, volver a pedir que esta gente quiere respuestas, pero nada, eso fue lo último que hablé. Es una mujer que, claro, ¿no? Trabajaba en la década del 60, 70, hasta el 80, tiene alrededor de 90 años hoy, ¿no? Sí, estará por esa edad. ¿Y sabés dónde está ella? Por lo que dicen, por lo que han averiguado estas personas, está viviendo en Montevideo en una casa de salud, así que, pero eso es lo que han averiguado. Y en cuanto a su nivel de conciencia, mentalmente, ¿cómo está? Lucidez. Ya, bueno, lo que decían en el informe era que cuando intentaron como intimarla para que dijera algo, aducía tener demencia. Yo no puedo decir si tenía o no. Claro. Ahora, de todas formas, por las épocas de las que estamos hablando, ocurre lo mismo con esta partera. Ella o los testigos directos tienen sus años también. Claro, están todos o ya fallecidos o son muy viejos, entonces ahí está la urgencia de las respuestas ahora. Claro, y respuestas que tienen que dar con su testimonio, porque no hay documentación a este respecto, ¿no? Claro, en estos casos todos figuran, como decían, como que el parto fue en domicilio y si hay fechas, pues pueden ser fechas puestas para despistar, pueden ser un par de días antes, un par de días después. Entonces realmente no tienen de dónde agarrarse para empezar a buscar. Y decime, tantos años después, allí ese hombre que vos contactabas vía Skype, que está en el exterior, decía, bueno, pero estos delitos ya prescribieron. ¿Sí es así? Sí, en Uruguay todos los delitos prescriben según su pena, pueden prescribir a los 5, 10 o 20 años, según su gravedad, o sea, pero en este caso todos ya estarían prescriptos. Después, otro tema distinto es cuando se trata de crímenes de lesa humanidad, como negarle a alguien su derecho a la identidad biológica, pero eso sería algo que se tendría que juzgar retroactivamente porque no existía el derecho en ese momento. Claro. Y hay dos escuelas, o sea, para no meterme como en una discusión técnica legal, digamos que hay dos escuelas de si se puede perseguir o no, y mucha gente entiende que no, pero incluso si un juez decidiera perseguir ese delito, sería complicado de llegar a una condena. Claro. Que prescriben quiere decir que no se puede procesar a nadie, porque ya pasó tanto tiempo que eso dejó de existir desde ese punto de vista. Ahora, eventualmente, ¿de qué delitos estaríamos hablando acá? Bueno, consulté al ministro del Tribunal de Apelaciones de Familia, Eduardo Cavalli, que sabe mucho del tema, y me dijo que toda la vida en realidad lo que se persiguió era un delito de supresión o suposición de estado civil. O sea, como que a ti te robaban o te cambiaban el estado civil. O sea, tú tenías que figurar como adoptado y figurabas como hijo legítimo. Pero el año pasado se proclamó la ley de trata, que ayer fue el día de la trata. Ayer justamente del tema. Sí, fue el Día Mundial contra la Trata de Personas. Y en esa ley del año pasado, de 2018, sí, se estipula algo en relación a esto, ¿no? Dentro de esta ley, vender niños o adolescentes o bebés con fines de adopción es considerado como trata. Vamos a leer el artículo 4 entonces, inciso S, que dice, efectivamente, venta de niñas, niños o adolescentes, todo acto o transacción en virtud del cual una niña, niño o adolescente es transferido por una persona o grupo de personas a otra, a cambio de remuneración o de cualquier otra retribución con fines de explotación, remoción o transferencia de órganos, tejidos o fluidos, o, y este es el caso en cuestión, para la adopción, en violación a las normas vigentes en la materia. ¿Bien? ¿Qué te decía la gente con la que hablabas para el informe en relación a esto, ¿no? Porque puede sonar muy extraño hoy, pero en aquellos tiempos... Bueno, todos me repetían como, bueno, en esa época era muy común, pero hoy es tráfico. O sea, y tiene una pena. Y tiene una pena que llega hasta los 3 años, de hecho, eso lo podemos ver a continuación. Se modificó el Código Penal a raíz de esta ley del año pasado y, como ven, habla de la apropiación de niñas, niños o adolescentes para la adopción, el que para adoptar una niña, niño o adolescente para sí o para un tercero ofrezca a quien lo hubiere o a quien pudiera obtenerlo un beneficio económico o de cualquier otra naturaleza, será sancionado con 2 años a 6 años de penitenciaría. Y luego dice, quien con igual fin utilizara estratagemas y engaños para separar a un niño de las personas a su cargo o para violar el debido proceso legal para la adopción, será castigado con una pena de 3 meses de prisión a 3 años de penitenciaría. Sí, acá es importante que en realidad quien habría cometido el delito no es solo la partera, son los padres adoptivos y biológicos también. Claro que sí. Bien, vamos a seguir con esto, pero ahora me voy con el bicho, porque precisamente estamos hablando de épocas y de tiempos pretéritos, ¿no? Donde
esto de la adopción se prestaba para prácticas irregulares y algunas legales, como es la llamada legitimación adoptiva, que estaba consagrada en la ley. De hecho, un juez podía otorgarla. Cuando llega una pareja, decimos, bueno, tengo este hijo, ¿no? Y veamos en qué condiciones. Algo que ahora se ha modificado, ¿no? Sí, veamos una ley de 1945, durante la presidencia de Juan José de Amézaga. En aquel momento quería hacer una ley vanguardista y ellos determinaron, se dictó una ley de legitimación adoptiva que permitía que niños abandonados, huérfanos o de padres desconocidos quedaran a cargo de un matrimonio que hubiera estado al cuidado del menor por 3 años. Lo dice, pone otras condiciones sobre la edad, pero dice que hubieran tenido bajo su guarda o tenencia por un término no inferior a 3 años. Claro, niño. pero luego, en el año 1978, ya durante la dictadura, hay una modificación legal y el plazo pasó de 3 años a 1 año, ¿no? Y Sí. lo ven así. Podrán solicitarla 2 cónyuges con 5 años de matrimonio, mayores de 30 años que cuenten con 15 años más que el menor y que lo hubieran tenido bajo su guarda o tenencia por un término no inferior a 1 año. O sea que si durante 1 año vos le demostrabas al juez que habías estado con ese chico o con esa chica, el juez entonces podía proceder a lo que se llamaba la legitimación adoptiva. Sí, eso pasó en el año 78, vaya a saber por qué razón, algunos podían considerar que 3 años era mucho, que 1 año estaba bien, había dictadura, había desaparecidos, Sí. había niños desaparecidos, niños nacidos en cautiverio. Bueno, en Pero este informe lo vimos y lo vamos a ver también. Hay muchos casos que, como coinciden con esas épocas, está la duda de si no hubo una acaso yo no sustracción. seré hijo de algún desaparecido. Sustracción o venta en esos casos. Pero bueno, todo comenzó a cambiar y a modernizarse en este milenio, empezaron discusiones a fines de los 90 y en este milenio empezaron los cambios y en particular con la ley de adopciones del año 2009. Es lo que vamos a ver precisamente. ¿Cuál es la ley vigente hoy y qué estipula a este respecto? Para entender la descripción del procedimiento, que es muy larga, por supuesto, pero veamos lo medular, ¿no? El artículo 132, vayamos a eso, ¿no? Sí. Dice, el progenitor u otra persona, familiar o no, que estando a cargo de un niño o niña decida no continuar con su cuidado, deberá comunicarlo previamente al juez con competencia de urgencia en materia de familia, de la residencia habitual del niño o niña adolescente, o al Instituto del Niño y Adolescente Uruguayo, al INAU. Y en su caso al servicio hospitalario donde se encuentre el niño o niña. O sea que si vos no querés tener a tu hijo, tenés que comunicarlo, la ley te obliga a eso, ¿no? Y tenés que comunicarlo al juez, al INAU, y luego dice que quienes reciban un niño o niña de personas que no hayan dado cumplimiento a la comunicación prevista en el inciso precedente y quienes tuvieran noticias de ello en el ejercicio de su cargo, empleo, profesión o en razón de la institución en la que participan, o sea, si te enterás de que eso pasó, deberán ponerlo de inmediato en conocimiento del INAU y del juez de familia con competencia de urgencia. Bueno, esto implica, hay toda una serie de disposiciones, pero esto implica básicamente que si una familia se queda a cargo de un niño, lo tiene que comunicar al juez. El juez le va a comunicar al INAU. Una de las primeras cosas que se va a tratar de hacer, es buscar la familia de origen, a ver si hay un abuelo, un tío, alguien que se puede hacer cargo. Sí. Si no lo hay o si esas personas no se pueden hacer cargo, bueno, el INAU va a tratar de encontrarle una familia que Claro, para de esa donde adoptar. sabemos que hay un registro con muchos que están esperando, en algunos casos años, para poder adoptar a un chico, ¿no? Claro, y lo último que va a pretenderse es la institucionalización, básicamente la internación del niño en el INAU. Se le va a buscar una solución. ¿Y existe la posibilidad de que la familia que había recibido al niño se pueda quedar con él? Sí, existe. Se puede quedar si el INAU hace una evaluación y determina si esta es la mejor. Sería lo peor sacárselo a esta familia con la que se estuvo criando en los últimos tiempos, por ejemplo. Ahí está el interés superior del niño, Sí. ¿no? Que es algo que se invoca en la legislación nacional e internacional. Y ese fue el cambio en la legislación que hubo de décadas atrás, que fue una legislación vanguardista, pero cambió el concepto. Antes se priorizaba, el interés de los padres por adoptar, después se pasó a priorizar el interés del niño, el derecho del niño por conseguirle una familia que lo criara bien. Bueno, como ven entonces, la legislación es mucho más restrictiva, ¿no? Comparando sobre todo con aquellas décadas de las que venimos hablando. Y por lo tanto se podría pensar que es mucho más difícil que se den estas situaciones de tráficos de bebés, ¿no? Sí, yo hablaba hoy con la directora del INAU, Beatriz Escarone, que me comentaba todas estas explicaciones y también me decía que, la legislación
no elimina la posibilidad que se cometa un delito, Sí. obviamente, pero se cercan las posibilidades. Y ellos no tienen, no recuerda casos últimamente de denuncias de este tipo. Ahora, veíamos que la ley estipula la obligación de informar, ¿no? Este tipo de situaciones. Pero ¿qué pasa si una pareja, bueno, adquiere a un bebé y no lo comunica? Bueno, en algún momento puede saltar, cuando se vaya a atender un centro de salud, cuando se vaya a inscribir en una escuela, puede saltar ahí esa situación. Yo hablaba con el abogado especialista en Derecho de Familia, Walter Howard, que me explicaba que para evitar un proceso de adopción en que esa familia dice, yo voy a querer adoptarlo y no me lo van a dejar, se lo van a dar a otro, una familia puede ir y recurrir a la tenencia, que es un instituto de mucho menor grado de la adopción, que no, que no te da derecho a nada, básicamente, simplemente evita que venga otra familia y de forma ilegítima te la quite. Entonces vos te lo quedás. Pero no te da derecho, por ejemplo, no tenés derechos sucesorios. Si un día la familia muere, esa persona no tiene derechos hereditarios. Walter Howard es crítico de esta ley porque además cualquier decisión de la justicia que no haya sido dirigida, sugerida o avalada por el INAU no es válida. Entonces, por ese lado no es. Bueno, vamos a seguir profundizando en esto y en otros casos. Yo les decía que seguro que a lo largo de la noche iban a llegar mensajes y testimonios. Esto es algo mucho más extendido de lo que uno podía imaginar. Fernanda, vamos con alguno de los mensajes. Esto no solo sucede en Paysandú. Yo tengo una historia similar. Lo único que para saber tu origen, si no te dan bola en la tele, es pagar muchísima plata. Uruguay tiene una gran deuda con personas adoptadas, incluso con los que no forman parte de la dictadura, que eso es otra cosa. Minimizan casos del 1985 en adelante, como que les importan menos, por lo que me informaron en el INAU. Te mandan a pagar un abogado, pero cuando no tenés abogado, ¿qué haces? En los hospitales y las mutualistas no te brindan información ni aunque vayas con tu cédula. Me está diciendo, Patricia, repetime lo que me dijiste recién, que está llegando muchísimos mensajes de personas que sabe que es adoptada, pero claro, no conoce a sus padres biológicos, ¿no? Sí. Y bueno, no tienen datos a ese respecto. La segunda parte de este informe es sobre el pacto de silencio que hay detrás del tráfico de bebés. Presumíamos que iban a llegar muchos mensajes y la verdad que sí, están llegando. Recién desde Paysandú nos decían que ubicaban muy bien hasta Partera y que cuando se destapó la cosa y se empezó a hacer Vox Populi se vino para Montevideo, ¿no? ¿Tenés un mensaje, Bicho? Sí, esto es un relato tremendo que me escribe Beatriz, dice... Yo me enteré que soy adoptada y a los 29 años hice los trámites en INAU, donde me dan mi partida de nacimiento original. Ahí sale solo el nombre de mi padre biológico. Cuando logro ubicarlo, él me dice que firma como testigo es mi madre. Me cuenta que él estaba preso y que ella me vendió antes del año. Cuando logré llegar a ella, me enteré que tuvo entre 17 y 18 hijos, no recuerda cuántos. ¿17 y 18? Sí. Y la mayoría los vendía o terminaron en INAU porque se los sacaron. Y me da el nombre de esta señora que hacía eso. Mirá. Que vamos a mantenerlo para mí. Vos sabés que sí, esto del pago y compra y venta de bebés, a ver, acá dice no de mi nombre, en Durazno. Una maestra captaba a las embarazadas de contexto crítico y las contactaba, claro, con parejas que querían obtener sus bebés. Después las mantenían todo el embarazo y luego de tener el bebé, al salir del hospital se los entregaban y cada uno se iba por su lado. Soy funcionaria de la salud y doy fe de lo que digo. Sí, eso es ilegal y es lo que me decían, como que se usaba y que lo decían como hasta de buen corazón, como, ay, no, pobre, no lo puede mantener, ay, pobre, quieren tener un hijo. Y detrás de eso está la estigmatización fuerte de la pobreza. Obvio. Yo quiero saber si eso sigue pasando hoy, si hay mensajes actuales, del presente también, ¿no? Escríbanos. Sí. Bueno, otra persona dice, yo fui producto de una adopción turbia, fue todo un gran negocio. Mi madre tenía un abogado muy cercano y le dio una manito con el cambio de nombre y apellido. Esta partera también participó en la adopción de mi prima, que fue de la misma manera que la mía. Esta señora se disparó para Canadá. En el Pereira Rosell pasó todo esto. Mira, o sea, no sí, es del Pereira Rosell el llegaron mensajes también. Podemos poner las redes sociales y las vías de comunicación en pantalla, ¿no? Porque nosotros estamos leyendo mensajes, el tuyo es de tu Facebook, de Messenger, del Twitter, del programa. Sí, contactos personales que nos están llegando. Ahí están saliendo en pantalla. Bueno, para aportarnos datos y sobre todo, repito, ¿no? Si tienen datos actuales ni que hablar, porque estos son delitos
¿no? Con todas las letras. Y vamos a conocer otras historias muy emotivas, muy tristes y otras con un final feliz también, de estos uruguayos que están en busca de su familia biológica. Es el santo y seña de hoy, tratar de romper esos pactos de silencio para que todo se sepa. Y uno se busca en la cara de la gente. Yo me puedo buscar en tu cara, a ver si tengo parecido. Y no es por una acción egoísta, es simplemente porque te nace, te sale. No sé si no saben o no te dicen. Se ve que sentí como que la conociera de toda la vida. Hoy, quienes buscan sus raíces no tienen otra opción que organizarse entre ellos y denuncian que el Estado hace muy poco por ayudarlos. Nos estamos moviendo, queremos hacer conocer nuestra problemática, no tenemos un banco de sangre, no tenemos dónde cotejar un ADN. En Argentina hay, acá no hay nada. No tenemos psicólogos especializados. Somos como unos parias. Nosotros Nosotros somos las locas o los locos. El Estado, yo no sé qué rol puede llegar a tomar en esto, pero el único apoyo que tenemos es entre nosotros, ¿no? Entre los buscadores. ¿Y te parece que desde el Estado se hace lo suficiente para ayudar? No, porque nunca nos movilizamos. Capaz que hay mucha gente más, pero que no sale a decir que somos apropiados. Piden datos muy claros que son los que nosotros no tenemos. Cuando yo empecé con esto, hace unos cuantos años ya, ahí me encontré con que había muy poca información teórica, muy poca bibliografía, y sobre todo la que viene es de Argentina. Cuando fui acá al tema de los aparecidos, acá en Montevideo, me dijeron eso, ¿no? Tiene que tener una fecha clara, señora, para anotarse acá y ese tipo de cosas. Como que no fui mucho igual a esos lugares porque sentía que no era por ahí, no me iban a ayudar. Porque, o sea, como no era un tema como de la dictadura, no... Claro, no te tomaban en cuenta. Nosotros necesitamos que alguien político se ponga en nuestra mochila y se den cuenta de lo que nosotros sufrimos, porque yo voy a llegar a 50 años y no sé de dónde vengo. Por eso existen varios grupos de Facebook que tienen como objetivo las búsquedas biológicas de sus familiares, como Adoptados Uruguay. Sí, en realidad nació como un grupo de Facebook porque una mujer, Raquel, que buscaba a su mamá desde España, entró a internet y empezó a ver que había muchas búsquedas en solitario y creó este grupo increíble, solidario, que ahora somos una familia de más de 10.000 personas, tenemos un Facebook con 5.000, tuvimos que abrir otro, más los colaboradores, gente en este Uruguay bendito, que todo el mundo es tan solidario. Empezó como algo muy de entre casa. Muy difícil de lograr. Y se convirtió en esto, que soy Adoptados Uruguay, que somos una familia. ¿Cómo ha sido tu búsqueda? En Facebook, en grupos, había un grupo de Adoptados Uruguay, me fui contactando con gente que también buscaba a su familia y nos hicimos amigos, empezamos a hablar más. Cada vez que aparece una persona que puede ser supuestamente, le escribimos, conversamos. Otro de estos grupos es el de Lorena Rodríguez, Buscando tus orígenes. Mi página en realidad lo que trata es de dar algún tipo de orientación. Y más que nada va abocado al relato de vida, a la experiencia personal de ese adoptado y cómo es que busca su origen y cómo lo va elaborando, porque hay una elaboración psíquica, psicológica, emocional, que solamente los que pasamos por esta situación sabemos más o menos cómo es. Del grupo Apropiados Uruguay, que dirige Mónica Clavijo, ha tenido reuniones y ha estado tratando el tema y vamos a ver qué sucede. Han encontrado mucha gente, se han encontrado entre hermanos, entre madres e hijos, entre padres e hijos. Funcionaba. El tema es que es un tema muy lento y es un tema voluntad, ¿no? Hay gente en esos grupos que invierte muchas horas de su vida tratando de ayudar a los demás. Además que no todo el mundo tiene el mismo tiempo para poder dedicarle a compartir las placas. Sofía y Aurelia son dos de las cientos de personas que utilizan estos grupos para buscar a sus familias y han encontrado allí a sus principales aliados en esta odisea. Al tiempo que me enteré, encontré el grupo, encontré esta gente, me hicieron una placa, se empezó a compartir, era un grupo muy grande que trabajaba muy bien. Y claro, y ese grupo sentí que te dio apoyo, Sí, totalmente. Nunca encontramos nada, pero como apoyo sí, totalmente. En estos años he conocido mucha gente, no cara a cara, sino por medio de los grupos, gentes de acá,
gente de Argentina y casi todos tenemos la misma historia. Esa puerta que con la familia biológica se cierra herméticamente, que no saben, que no vieron, que no... ¿Está? Empecé a encontrar mamás que buscaban sus bebés, nos empezamos a hacer ADNs. Ahora tengo cantidad de mamás porque soy hija de todas, porque todas me llaman hijas, aunque el ADN nos haya dado negativo, me han presentado sus hijas. Entonces, viste, como que todo eso me llevó a estar bastante mal. Y somos muchos, no te imaginas cuánto. Este programa lo vas a hacer para entrevistar unos poquitos, pero somos muchos. En el caso de los apropiados, la búsqueda es a ciegas y sin documentos o con documentos falsos, como le ocurre a Aurelia, que aunque sabe quién fue la partera que la entregó, no obtiene respuestas. El único documento que hay lo tiene la partera en su casa, que son cuadernos donde nos anotaban cuando nacíamos, y yo sé que sabe quién es mi madre. Porque no te pueden decir que me llevaron a darle la teta y la muchacha dijo que no, porque se quedaba y ella no le vio la cara. Y me va a decir a mí que yo era igualita a mi madre si ella no le vio la cara. ¿En qué año naciste? Supuestamente, 18 de noviembre del 69, figuran las partidas. O me compraron o me dieron. De alguna manera yo llegué a la casa de mis padres adoptivos. Supuestamente hay un juramento, son cosas tabú, o por miedos, porque saben que es algo ilegal. Hay chicos que fueron apropiados, que sí, lo quiero, me lo llevo como quien se lleva un celular último modelo de una tienda. Si hubieran hablado antes, yo tenía muchísima gente a quien preguntarle, que estoy segura que me hubiera ayudado. Hoy por hoy yo no tengo a nadie porque están todos muertos, que es lo que nos pasa a la mayoría. Y hay otros que fueron llevados por un asistente social o un juez, entregados aparentemente de forma clara al sistema, y el sistema los puso en un hogar y en realidad esos chicos habían sido apropiados. Y muchas veces hasta le decían, tuviste una hija y era un hijo, o tuviste un hijo, para el día que buscaran se les hiciera, también a las madres se les hiciera dificultosa la búsqueda. Por eso yo siempre digo, decir que nací en Montevideo no es válido, porque pude haber nacido en cualquier parte de Uruguay, Argentina, porque por la época hasta de la dictadura uno puede ser. ¿Tu familia de crianza tenía relación con los militares? O sea, ¿crees que puede haber tenido algo que ver con Mira, la dictadura? después que falleció mi madre, me cuidó la niñera de los nenes de Bordaberry. Hubieron otras parteras, no sé cuántas habría en esa época, ni sé quién sería. Porque ella para mí hizo como un tipo de protección, ella se llevó todo porque ahí hay firmas de todas las parteras que entregaban bebé. Como que ella se hizo ese resguardo de esos cuadernos, que ella tenía todo en su casa, porque yo le pregunté, pero yo estoy anotada en un cuaderno, ay sí, mi negra, sí, en un cuaderno, déjame ir a buscarlo. Yo fui con mi marido en esa época y le dije a él, mira, le digo, vas a ver que mi fecha no la encuentro, mi cuaderno no la encuentro. Volvió y me dijo, ay, vos sabés que esa época no la tengo. Entonces te digo, hoy en día es muy difícil decir, nací en noviembre, supieron que soy una nena, pueden haber creído que fui un varón. Yo lo único que digo que más o menos en el año 69, después de mitades del 69, hay un nacimiento, y si alguien está buscando, yo estoy acá esperando para sumar a mi vida. Y además de ser una búsqueda compleja, puede ser una búsqueda muy dolorosa cuando no da resultados. Llega un momento que te encontrás igual a todo el mundo o no te encontrás parecido a nadie. Eso también me mató muchísimo. El tema de ver fotos y mirá, sos igual, y mirá la nariz. Entonces corté todo eso. Genial, aparece esto, ADN. Yo no quiero ver fotos, no quiero ver nada, porque eso te liquida la cabeza. Cuando hay una buscadora que busca un hijo, le miro si tiene nariz aguileña. Buscas rasgos, te buscas parecidos hasta en la gente que... ¿Te ves parecida a gente de la calle? O a gente del Facebook cuando hay una buscadora. Este muchacho que te digo que busca, que es del año 71, yo no sé la cantidad de ADN que se ha hecho, porque hay madres que buscan y lo localizan y dicen, puede ser mi hijo, y se hace un ADN, y es caer. Y caer cada vez que le sale negativo es sufrir y abandonar la búsqueda y decir no busco más, porque a mí me pasó. Yo iba, trabajaba, porque yo seguía trabajando en la empresa, venía y me acostaba. Un día me dice Victoria, mi mamá dice, yo no puedo salir tranquila, dice, pensando que vos podés hacer algo
malo, ¿me entendés? Le digo, vos no podés pasar así. Entonces, bueno, ese día decidí levantarme y seguir adelante y calmar un poco los ánimos en ese sentido, ¿viste? Tranquilizarme. Casi todas las personas hemos tenido, la mayoría, y de las que tú también has entrevistado, problemas de intento de suicidio, depresiones, y creo que es algo que el Estado está omiso, no se muestra que tenga interés en darnos una ayuda, brindarnos ningún tipo de ayuda, y eso para nosotros es un vacío. ¿Te parece que hubiese sufrido más el qué dirán que el haberte enterado después? No, yo creo que ya después de grande te duele más. Yo hubiese preferido saberlo de chico y tener la posibilidad de decidir qué hacer yo. Hoy es el INAU quien tiene el monopolio de todas las adopciones y debe garantizar el derecho a la identidad biológica, además de guardar un legajo de cada niño. Pero para Sofía y Aurelia no hay ningún legajo con respuestas. La ley establece que, cuando hay una familia que adopta, es decir, los adoptantes están comprometidos a darle explicaciones al hijo sobre identidad biológica, que de hecho es un derecho inalienable que está pautado por UNICEF y por por las Naciones Unidas, ¿no? Para salvaguardar la identidad de ese ser humano. Entonces, los padres, los adoptantes, están obligados de alguna manera por la ley a dar respuestas a su hijo adoptivo. Después el hijo con esas respuestas hará lo que él quiera, podrá investigar por donde quiera, y de hecho como el INAU es el garante y es el responsable en parte de esa información, es ahí a donde después tenés que ir para buscar el resto de la información y armar esa pieza de tu vida. Porque el Estado tiene que brindar el derecho a la identidad. Y hubo un juez, hubo un registro que firmaron nuestras partidas, hubieron parteras, ¿tá? Y hubo cosas ilegales y el Estado está omiso. Y cada tanto los grupos de búsqueda logran que alguno de sus integrantes encuentre a su familia biológica. Yo me sentía menos muchas veces. Mis padres pasaron los años, mi papá primero falleció él, después falleció mi mamá. Y bueno, ahí fue cuando yo entré a buscar, tenía esa necesidad de saber. Cuando yo entré a la página que vi estaba muy indecisa, porque no quería herir tampoco a ciertos familiares que yo qué sé, que pueden decir el padre y la madre la criaron con todo el amor del mundo y ahora porque no están ella está buscando, pero yo creo que también entienden que es un derecho que yo tengo. Y así fue como yo, por intermedio de la página Adoptadas de Uruguay, di todos mis datos y la verdad que en menos de 15 días ellos encontraron a mi madre, y hace 4 años atrás. La clave en el caso de Tania fue que sus padres adoptivos no le mintieron y ella sabía el nombre de su madre biológica. La primera llamada fue así: hola, dije yo, hola, estaba mi hija conmigo, estábamos las dos en la cama, y dice ¿y quién habla?, le digo yo. Y ella me dice Olga, y ahí yo me quebré. Le dije, mamá, soy tu hija. Y bueno, la verdad que fue una emoción muy, muy linda de poder, aunque sea en el teléfono en ese momento, sentir la voz. Ahí ella también, obviamente. Y yo le dije, yo no te voy a preguntar por qué. Le dije, porque no quiero saber, todavía se lo dije así. Yo no soy quien, para juzgar, porque yo qué sé, la vida del ser humano es muy compleja y cada quien sabe la historia, su historia. Entonces en ese momento quedamos ahí, ¿viste? Ninguna decía nada y bueno, y hablamos un ratito. Y bueno, fui yo a verla. Ahí cuando yo me abracé con ella en ese momento, ¿cómo te voy a decir? Como que me sentí segura hasta donde estaba pisando. Es como que era yo, ahí era yo, ¿me entendés? En ese momento. Pero lamentablemente, lo más común en estos casos es la contracara de ese sentimiento, la incertidumbre total. ¿Cómo lo describiría? Bueno, para mí es un vacío, es no saber de dónde vengo, no saber quién soy, porque yo tengo un nombre, tengo un apellido, pero no sé de dónde vengo. No es que no me sienta persona, necesito saber mis genes, necesito saber quién soy.
no me alcanza, por más que me hayan brindado amor o cosas materiales. Necesito saber de dónde vengo. Hubo una mujer que me llevó 9 meses en la panza. No sé si está viva, no sé si está muerta, no sé si tengo hermanos. La reflexión mía es que la gente hable. A ver, tenemos 48 años, 40, no sé, 50, 60. Capaz la gente tiene miedo porque capaz me va a pedir esto. No es eso. En mi caso personal no es eso. Es saber mi identidad biológica. Me gustaría transmitirle a todos los hijos que si tienen algún miedo, que no lo tengan, que busquen, que luchen, igual que sus padres que en algún momento, por circunstancias de la vida, tuvieron que dar sus hijos en adopción. Yo creo que están a tiempo. Porque todos tenemos el derecho a nuestra identidad. Uno busca la familia, uno necesita una madre. Y para mejor, mi madre adoptiva falleció cuando yo tenía 5 años. Uno necesita cariño, contención, por más que sea madre, que sea abuela. Como les decía, testimonios muy emotivos, algunos dolorosísimos, como este de Sofía, y otros, bueno, de alegría, ¿no? Como te decía Tania, ¿no? Eso de pisar seguro, ¿no? Al encontrarse con su madre, ¿no? Claro. Eso que es insustituible, por supuesto, indescriptible también, ¿no? Ahora, para quienes quieren buscar a su familia biológica, y son muchos los que siguen escribiendo y contándonos sus experiencias, ¿por dónde tendrían que empezar? Bueno, lo correcto sería empezar por el INAU, que es el que tiene el monopolio de las adopciones, que a partir del 2009 cuenta con un departamento de búsqueda de orígenes solo para esto, pero no siempre tienen todo, o sea, para adopciones para atrás, no siempre tienen todo digitalizado perfecto, pero bueno, es un lugar por donde empezar y ellos buscan documentos en otras dependencias estatales. Claro. Esto porque, y lo podemos ver en la siguiente imagen, en la legislación uruguaya se estipula en el Código de la Niñez y Adolescencia que cométese al INAU el registro de todas las adopciones o legitimaciones adoptivas de personas menores de edad en el marco del Sistema Nacional de Información sobre Niñez y Adolescencia. ¿Para qué? Para centralizar esos datos y garantizar un acceso ágil a los mismos por parte de quienes buscan a sus familiares de origen. Pero claro, esto es relativamente reciente en nuestro país. De ahí entonces que puede ser de utilidad para los casos cercanos en el tiempo. Claro, sí. Y la información que a partir de esta legislación tiene que tener el INAU incluye todos estos datos. Bueno, ahí tenemos, ¿no? Datos identificatorios del niño, los datos de sus progenitores, hermanos, tíos y otros integrantes de la familia, nombre, nacionalidad, domicilio, fecha de nacimiento, estado civil, los datos de los adoptantes, ¿eh? El juzgado en que se tramitó el proceso respectivo, etcétera. Sí, todo eso lo puede ir a buscar la persona adoptada a partir de los 15 años libremente, o incluso si quisiera ir antes y va debidamente asesorado, también puede hacerlo. Eso es importante, o sea, toda persona, ¿no?, que sabe que fue adoptado, a partir de los 15 años tiene el derecho de tener la información de quiénes son mis padres biológicos. Sí, de hecho también pueden ir a la página del INAU, hay un formulario online que se puede rellenar y ellos se contactan contigo. Sí, está bien. Tienen el derecho. Bien, y bueno, decías que incluso con menos de 15 años también. Eso es sí, ahí ¿no? Tal vez tendrían que ir con algún curador o asesorados, pero sí, también tienen el derecho. Está bien. Y en el caso de algunos adoptados legalmente, también muchas veces tienen que hacer un rastreo para llegar a su familia, ¿ah? Sí, claro, porque como decíamos, no está todo digitalizado perfecto para atrás. Antes el archivo era algo más desordenado, entonces sí, también es un rastreo, pero es distinto. No es como en el caso de las apropiaciones, que a propósito no hay ningún rastro para seguir, o hay rastros que en realidad son cáscaras de bananas. Otro aspecto que es importante acá, ¿no?, es que estas personas le reclaman al Estado, como ustedes veían, un Estado que consideran que está omiso. Y en rigor sí hay una responsabilidad del Estado en esas irregularidades que hubo en sus procesos de apropiación. Eso es un aspecto a tener en cuenta, ¿no?, porque no se los protegió como la ley garantiza que debería protegerse a los niños. Sí, en el artículo 15 del Código de la Niñez y la Adolescencia se establecen una serie de peligros de los cuales el Estado debe proteger especialmente a los niños y adolescentes, y el punto H del artículo 15 es... situaciones que pongan en peligro su identidad, como adopciones ilegítimas
y ventas. Sí. Por lo tanto, se puede concluir que, bueno, que en todos estos casos hubo una omisión por parte del Estado. Obvio, veíamos situaciones de dictadura y muchos me dirán, bueno, el Estado en materia de derechos humanos se habrá estado omiso. Omiso es lo menos que se puede decir, ha violado derechos humanos de forma flagrante. Pero es cierto, ¿no?, que desde ese punto de vista, las personas que se vieron involucrados en este tipo de apropiaciones tienen derecho a reclamar, ¿no? Y que ahora se les preste ayuda por parte del mismo Estado. Sí, lo que piden, por ejemplo, son cosas como la creación de un banco de sangre para poder cotejar el ADN, como existe en Argentina por la búsqueda de desaparecidos. Acá no hay algo así. En realidad, o sea, cada vez que alguien, o sea, tú te puedes realizar un ADN, pero yo me hago el mío con alguien, o sea, es un tiro. Y cada tiro, o sea, son 10.000 pesos más o menos, ronda el ADN. Y con el banco se simplifica con eso, el banco porque te extraen tu muestra. Y en algún momento puede o no haber una coincidencia. Claro. Es muy difícil ponerse en este lugar, ¿no? Pero el que quiera buscar tiene todo el derecho del mundo a hacerlo. Y justamente por eso y para ayudarlos vamos a pasar el teléfono del departamento del INAU de búsqueda de orígenes. Se puede llenar un formulario online, como decía Fernanda recién. Ellos se ponen en contacto. Ahí estamos viendo en pantalla. Departamento de búsqueda de orígenes del INAU. 2208-4030, 2209-8273, 2200-7737. Sí, o como veíamos en el informe también, hay varios grupos de Facebook que están abocados a esto. Con experiencias exitosas, ¿no? Con experiencias exitosas, y yo la verdad que por la cantidad de de gente que está escribiendo, recomendaría armar uno nuevo, o sea, con gente que capaz que nunca buscó, porque de verdad es... entre todos nos podemos ayudar. ¿Se sabe cuántas personas han encontrado? Sí, bueno, el primer grupo fuerte que aparecía en el informe fue Adoptados Uruguay, que hoy está inactivo, pero cuando cerró tenía 146 casos de éxitos de familiares reencontrados, un montón. Y el INAU, desde que es la otra forma, o sea, la estatal, desde 2004 hasta el año pasado llevaban 443 casos de búsquedas cerradas. Siguen recibiendo consultas y siguen teniendo búsquedas abiertas porque, como decíamos, no es que tienen para atrás todos los documentos, claro. Pero bueno, se encuentran. Me quedó colgada una pregunta. Decíamos que un chico de los 15 años tiene derecho a exigir la información de quiénes son sus padres biológicos para conocerlos, para lo que sea, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si hay una pareja que adoptó a un chico lícitamente, pero claro, no le dice que es adoptado? ¿Cómo va a exigir algo que desconoce? Sí, bueno, eso se lo consulté también al ministro del Tribunal de Apelaciones de Familia, Eduardo Cavalli. Le pregunto, ¿es obligación decirle a un niño que es adoptado? Y me dice que él interpreta que sí, porque como el derecho a la identidad biológica es un derecho inalienable, de ahí se desprende que sí, que si tú adoptas a un niño, le tenés que decir, o sea, no le puedes negar su identidad biológica, pero que dice que eso es algo relativamente, o sea, una concepción relativamente nueva, que antes con lo de la legitimación adoptiva, en realidad se creía que guardar el secreto era por el bien del niño. Hoy no, hoy se piensa lo contrario, claro. que sí, que hay que decirle, ¿no? Que como es un derecho, es la obligación del padre. No, y esto a nivel jurídico y a nivel psicológico, hay coincidencia en ese sentido. Más allá de que en los casos con los que vos hablabas, y veíamos el testimonio de Aurelia, el testimonio de Sofía recién, decían como de muy grandes se enteraron, como tantos, de que eran adoptadas. Sí, en el caso de Aurelia se enteró como a los 40 años, ya me contó que fue en una cena, que la gente empezó a hablar, no sabían que ella no sabía, ella se quedó callada y ahí se enteró de todo, porque claro, o sea, sabía toda su familia, sabía todo el pueblo, todo sabía menos ella. Menos ella y su prima. No. Sí. Y bueno, y así que lo manejaron en una cena pensando que ella sabía. Claro, y ahí se le desmoronó todo, por supuesto. Esos secretos de familia, ¿no? Típico ejemplo, sí. ¿No? El caso de ella es también de Paysandú, de hecho, pero de otra partera distinta. Sí, es otra partera que la fuimos a buscar también cuando estuvimos ahí, pero no nos abrió la puerta. Y dice que para ella como que fue muy fuerte, porque la partera era amiga de o sea, la partera que la consiguió, como ella dice, era amiga de la familia, iba a sus cumpleaños, todo, y ella le pregunta
pero no, igual no obtiene respuestas, el pacto de silencio sigue total y o le dice que no se acuerda o que no tiene los registros y no ha conseguido respuestas. Y en el caso de Sofía, ¿no? ¿Cuándo se enteró y cómo se enteró ella que era adoptada? Sofía se enteró en sus 20 y ella lo que me contó fue que se enteró como en medio de una discusión con su padre, que como que se lo dijo y después se arrepintió, y también ella desde ahí, o sea, hace como 30 años está buscando. Claro. Y bueno, eso se enteró bastante grande y de una forma bastante fea también. Sí, también, ¿no? Y se notaba lo tocada que estaba, lo afectada que estaba por no encontrar esas raíces. Y teníamos también el final feliz de la historia de Tania, que sí pudo encontrar a su madre biológica. Sí, bueno, yo creo que la clave o sea, que ahí no hubo pacto de silencio, porque cuando ella tenía 6 años la sentaron y le dijeron que bueno, que le tenían que contar algo, que la amaban mucho, pero que ella había sido adoptada, no, sin problema. Ella después me contó que sí sufrió cierta estigmatización de algunas partes de la familia, de algunos compañeros, pero nada que ver al dolor que me expresan como las otras personas que le falta esa parte de su vida. Y tampoco le ocultaron el nombre de su madre biológica, entonces ella, bueno, por medio de uno de estos grupos pudo reencontrarse con su madre, y me quedo con su frase, la de sentí que sabía dónde estaba pisando. Bien, estaba viendo los mensajes que han ido mandando, ¿no? Yo le decía que si hay casos actuales, que esto se denuncie. Me están diciendo que son muchísimos los mensajes, no podemos leerlos todos, pero miren dice, en el 2006, en el hospital Pereira Rosell, el CTI, también había tráfico de bebés, 2006. Y dice, lo viví en carne propia. Por suerte conmigo no pudieron, pero con otras mamás sí. Y yo le pregunté, ahora mientras veíamos el tape, ¿cómo lo viviste? Y me ponen, me quisieron robar a mi bebé al nacer. Gracias a mi familia y la policía no pudieron. En otra oportunidad estaba internada con mi bebé de 2 meses y veía cómo a otros papás, por ejemplo, tenían mellizos y le decían que uno estaba fallecido, y el padre se puso como loco de que quería que le mostraran el cuerpito y no había cuerpito. A otra chica ciega le hicieron firmar determinados papeles. Afuera de la sala ya estaba esperando a la familia adoptiva. Un horror, dice Valeria, con que vamos a hablar, porque sin duda que esto pueda meritar otras investigaciones, ¿no? Así que gracias a todos por colaborar, y sobre todo a los que prestaron testimonio, por abrir su corazón, ¿no? Que no es fácil desnudarse de esa manera, y que sea de utilidad y que sirva para que puedan lograr ese objetivo de encontrar a su familia. Me quedo con eso, con que toda la gente que nos está escribiendo o gente que está mirando y puede pensar que capaz que conoce a alguien o que no se animó a buscar, que se anime, que armen otro grupo, no sé, pero que lo hablen, ¿no? Que sí, que esto anime a gente a que se reencuentre. Para que todo se sepa.